Buenas tardes, estudiantes de grado noveno. Hoy vamos a trabajar el volumen de cuerpos geométricos. Primero vamos a definir lo que es un cuerpo geométrico. Cuerpo geométrico es una figura con 3 dimensiones: alto, largo y ancho. También una de ellas puede ser la profundidad. Este concepto es muy aplicado en la ingeniería, en todo lo de construcción, para calcular cantidad de agua en una piscina, para calcular cantidad de aire en un depósito, cantidad de material. Entonces ya hay que identificar los cuerpos geométricos y estos se pueden clasificar teniendo en cuenta la forma de sus caras. Unos pueden ser poliedros, que son cuerpos geométricos con caras únicamente planas, y los otros que son los cuerpos redondos con caras curvas, por ejemplo la esfera, el cilindro y todo eso. Vamos a empezar con el prisma. El prisma es un poliedro que tiene 2 caras, o sea, las 2 bases, la de arriba y la de abajo, y son iguales. Y las demás caras son paralelogramos también iguales. Es un prisma hexagonal, y es hexagonal porque sus caras, las que sirven de base, tienen la forma de un hexágono. Recordemos que un hexágono es un polígono regular que tiene 6 lados iguales. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces es un prisma hexagonal porque su base es un hexágono. El hexágono es un polígono regular con 6 lados iguales y 6 ángulos iguales. Si vamos a hablar de un prisma cuadrangular, es porque la base es un cuadrado. Miremos este aquí, en las cajas de cartón para transportar todos los elementos del mercado, se usa mucho el prisma cuadrangular. Entonces aquí la base es un cuadrado. Recordemos, el cuadrado es una figura plana que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos iguales. O sea, aquí la base es un cuadrado. Acá también es un cuadrado. Prisma cuadrangular. Prisma rectangular, entonces su nombre lo dice, la base es un rectángulo. Sabemos que el rectángulo tiene el ancho y el largo, ¿sí? Y arriba y abajo tiene un rectángulo, entonces el prisma se llama prisma rectangular. Ahora vamos a hallar el volumen. Para hallar el volumen de un prisma se halla el área de la base. Primeramente usted tiene que identificar qué tipo de figura es la base, si es un triángulo, si es un rectángulo, si es un cuadrado, si es un hexágono, un pentágono. Y luego que usted haya el área de la base de la figura que corresponda, se multiplica por la altura. Entonces siempre el volumen de un prisma se calcula multiplicando el área de la base, cualquiera que sea la base, por la altura del prisma. El cubo es un cuerpo geométrico formado por 6 caras que son cuadradas y congruentes, o sea, son iguales. Si en cada una de las caras son un cuadrado. Recordemos, el cuadrado tiene los lados iguales. Entonces el cubo es un cuerpo geométrico que tiene 6 caras y las 6 caras son iguales. Este filo que forman así las caras se llama arista. Entonces, para calcular el volumen de un cubo, se multiplica arista por arista por arista, o sea, arista elevado a la 3, porque aquí el largo, el ancho y el alto son lo mismo. Entonces sería A, que da A a la 3. Entonces, para hallar el volumen, o sea, cuánto de agua, de leche, de aceite contiene un cuerpo de esta forma, usted solamente tiene que conocer la arista y multiplicarla por 3 y con eso haya su volumen, o sea, cuánto cabe allí o qué espacio ocupa. La pirámide es un cuerpo geométrico que tiene como base un polígono y cuenta con triángulos como caras que se unen en un punto común que recibe el nombre de vértice. En la parte de arriba termina en punta. Este es el vértice de la pirámide. Entonces, para hallar el volumen de una pirámide, usted primeramente identifique cuál es la base, qué figura forma la base. ¿Sí? Si la base es un cuadrado, entonces es una pirámide cuadrangular. Usted halla el área de la base
y multiplica por la altura. Aquí dice que el volumen de la pirámide es igual al área de la base por la altura dividido 3. Entonces aquí el cono y la pirámide terminan en punta. Esos dos en su fórmula va dividido en 3. Entonces, área de la base por la altura dividido 3. Es el volumen de la pirámide. Recordemos que las pirámides son famosas por toda la historia antigua. El octoedro. El octoedro es como una caja, sí, una caja de cartón formado también a veces como los salones de clases son octoedros a veces. Es un prisma recto de base rectangular, ¿sí? El recto quiere decir que los lados no están inclinados, ¿sí? Y la base es un rectángulo. Entonces, para hallar el volumen, o sea, qué capacidad tiene, qué espacio ocupa, el volumen del octoedro se multiplica en las 3 dimensiones, el largo por el ancho por el alto. O sea, siempre que usted le vaya a hallar el volumen a un cuerpo geométrico, identifique cuál cuerpo geométrico es y aplica la fórmula correspondiente. El cilindro. Esto nos recuerda al cilindro de gas y muchos cuerpos geométricos que tienen forma de cilindro. Dice que el cilindro es un cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva, cerrada, y dos planos paralelos que forman sus bases en círculo, o sea, arriba y abajo es un círculo. Entonces usted identifica el radio del círculo y la altura del cilindro para hallar su volumen. El volumen del cilindro es igual al área de la base, pero como la base es un círculo, acudimos a la fórmula del círculo. Área de la base por la altura del cilindro. Entonces sabemos que el área del círculo es igual a pi por r a la 2. Ya todos sabemos que pi es 3,14. El radio elevado al cuadrado por lo que mida de altura. El cono, como el cono de los helados, es un cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva y cerrada que termina en un punto vértice, y un plano que forma su base circular. O sea, en la base es un círculo. Entonces, para usted ver cuál es el volumen, para calcular el volumen de un cono, usted dice el volumen del cono es igual al área de la base, que como es un círculo, el área de la base es pi r a la 2, por la altura del cono, y eso dividido en 3. En lo que es el cono y la pirámide que terminan acá, que tienen un vértice, las formulitas de ellos van dividido en 3. O sea, esto es como si fuera el cilindro dividido en 3 y la pirámide es como si fuera el prisma dividido en 3. Entonces, volumen del cono igual a área de la base, que es un círculo, por la altura dividido 3. La esfera es como un balón, un cuerpo geométrico limitado por una superficie curva cuyos puntos están todos a igual distancia de uno interior llamado centro. ¿Sí? Todos conocemos un balón de baloncesto, un balón de fútbol, son esferas, la esfera terrestre y demás. Para hallar el volumen de una esfera, la formulita dice que es 4/3 pi por el radio elevado a la 3. Entonces aquí conocer el valor del número pi, que todos sabemos que es 3,14, conocer el radio, lo elevamos a la 3. Recordemos que elevarlo a la 3 y multiplicarlo el mismo 3 veces. Volumen de la esfera. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos aplicando las fórmulas. ¿Sí? Aquí dice, halla el volumen de un prisma que tiene como altura 14 centímetros. ¿Sí? La altura del prisma es 14 centímetros y la base es un pentágono. El pentágono, penta quiere decir 5. Pentágono es un polígono regular que tiene 5 lados iguales y 5 ángulos iguales. Pentágono cuyos lados miden 12 centímetros, o sea, los lados del pentágono cada uno mide 12 centímetros y la apotema mide 5 centímetros. Recordemos que los polígonos regulares, para hallar el área, se multiplica perímetro por apotema sobre 2. Entonces vamos a hallar primero, como esto es un prisma, sabemos que el volumen del prisma es área de la base por la altura. Entonces vamos a hallar el área de la base, que es un pentágono. El área del pentágono dice perímetro por apotema sobre 2. Perímetro de la base, que es el pentágono. Entonces tiene 5 lados iguales. Y cada lado de esos mide 12.
Entonces sería que el perímetro sería igual a 12 centímetros por 5, que es igual a 60 centímetros. Ese es el perímetro para aquí, para la fórmula. Perímetro. Ahora dice perímetro, área del pentágono es igual a perímetro, que es 60 centímetros, por la apotema, que es 5 centímetros, y eso lo divido en 2. Aquí me daría 60 por 5 me da 300, dividido 2, y sabemos que aquí centímetro por centímetro me da centímetro cuadrado, y quedaría 150 centímetros cuadrados, es el área de la base. Entonces recordemos que vamos a hallar es el volumen del prisma. Entonces ya tenemos el área de la base, basta ahora con multiplicarla por la altura. Volumen del prisma es igual a 150 centímetros cuadrados por la altura. Y allí me daría que el volumen del prisma es igual a 2100 centímetros cúbicos. Recordemos que aquí centímetro cuadrado por centímetro a la 1 da centímetro a la 3, o sea centímetro cúbico. El volumen del prisma, esta figura, es 2100 centímetros cúbicos. Ejemplo número 2. Este es un tema que tiene mucha aplicación en muchas cosas. Miren, por ejemplo, esto es una lata de aceite. Ustedes también verán en las gaseosas, en la leche, todas esas están dadas en unidades cúbicas. Aquí dice, una lata de aceite tiene un diámetro, recordemos que el diámetro es 2 veces el radio, ¿sí? De 20 centímetros y una altura de 40 centímetros. Aquí está la altura de la lata de aceite y aquí tenemos el diámetro, ¿sí? De aquí al centro mide 10 y del centro acá mide otros 10 para un total de 20 centímetros, que es el diámetro. La altura de 40, y dice que hallemos el volumen de la lata de aceite, o sea, cuánto le cabe ahí de aceite a esa lata. Como esto tiene, o sea, cuando nos presentan un problema de volumen, lo primero que tenemos que identificar son los datos, ¿sí? Ubicarlos en el gráfico y luego mirar qué cuerpo geométrico es. Entonces miramos y nos damos cuenta que esto es un cilindro. Y para hallar el volumen del cilindro, entonces decimos área de la base por la altura. Y la base es un círculo. Entonces sería el pi por r a la 2, que es el área de la base, por la altura, que es 40. Sabemos que el número pi es 3,14, sabemos que la altura es 40 y que el radio es 10 centímetros. Con esos datos entonces reemplazamos. El volumen del cilindro es igual a pi, que es 3,14, por el radio al cuadrado. El radio es 10 centímetros elevado al cuadrado, por la altura, que es 40 centímetros. Ahí tendríamos entonces 10 centímetros elevados al cuadrado, me daría 10 por 10, que es 100 centímetros cuadrados, y los otros igual. Al multiplicar estos tres me daría que el volumen del cilindro es igual a 12,560 centímetros cúbicos. Esta es la cantidad de aceite que le caben a esta latica. O sea, ¿cuál es el volumen? Este es el volumen. El volumen de una pirámide. Calcular el volumen de una pirámide cuadrangular de 10 centímetros de arista de la base y 12 centímetros de altura. Entonces sabemos que la base es un cuadrado. El cuadrado mide 10 centímetros por cada lado. Entonces para hallar el área de la base, sabemos que es un cuadrado, es lado por lado. Aquí tenemos que recordar el área de las figuras planas, de cada una de ellas. Entonces tendremos, volumen de la pirámide es igual a 10 centímetros por 10 centímetros, o sea, este es el área de la base, por la altura, que es 12 centímetros, y eso dividido en 3. Recordemos que la pirámide y el cono van divididos en 3. Entonces al multiplicar 10 por 10 por 12 dividido 3 me da 400 centímetros cúbicos, es el volumen de esa pirámide. Ejemplo número 4. Andrés quiere llenar de agua un recipiente como el de la figura. ¿Qué cantidad de agua necesita? Si es una esfera, necesitamos solamente el dato del radio. Recordemos que hay conjuntos de apartamentos que tienen los depósitos altos de agua, los tienen en forma de esfera. Otros son de cilindros, otros son de ortoedros. Entonces, dependiendo de la figura, saben ellos calcular cuál es la cantidad de agua que le cabe.
Entonces aquí tenemos la esfera, sabemos que el radio es 2 centímetros y vamos a usar el número pi 3,14, radio 2 centímetros. La fórmula, como es una esfera, entonces buscamos la fórmula del volumen de la esfera, que es igual a 4 pi r a la 3 sobre 3, o lo que es lo mismo, 4 tercios por pi r a la 3. Reemplazando 4 por 3,14 por el radio elevado a la 3, y todo eso dividido 3. Entonces resolvemos 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 por 3,14 y eso por 4, igual, dividido 3 me da 33,49 centímetros cúbicos. Esa es la cantidad de agua. Dice Andrés, para llenar el recipiente necesita 33,49 centímetros de agua. Listo. La experiencia de afianzamiento dice resuelva los ejercicios propuestos en el formulario y envíe los procesos al Classroom.